Bendiciones con todos. Tema 215, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿qué ganaremos por seguir a Cristo? Parte 2. Si utilizamos Mateo capítulo 19, versículo del 27 al 30, que dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Las recompensas por seguir a Cristo. En estos versículos Jesús responde a la pregunta de Pedro y en primer lugar nos dice que aquellos que dejen todo para seguir a Cristo ganarán un lugar de privilegio en la restauración de su reino en esta tierra. Los judíos creían en la restauración del reino de Israel por parte del Mesías y era algo que anhelaban fuertemente. Sin embargo, aquí el Señor les promete a todos aquellos que renuncian a este mundo de pecado que les hará partícipes del milenio, dándoles un lugar de honra. En el libro de Sofonías se promete salvarlos de todos sus enemigos y recogerlos de todas las partes de donde estuvieran esparcidos. Escuche lo que dice Sofonías capítulo 3, versículos del 19 al 20. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. En Ezequiel les promete restaurar el antiguo reino de David para siempre. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37, versículos 22 al 25. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. En Daniel se promete que el reino del Mesías se establecerá para siempre. Escuche lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora bien, aquí Jesús les está prometiendo a sus discípulos que cuando ocurra esto, ellos tendrán un lugar de honor a la par de él. En segundo lugar, aquellos que dejen todo para seguir a Cristo juzgarán juntamente con él a los impíos. En este caso dijo, os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel. Aquí Jesús les promete a sus discípulos que juzgarán a las 12 tribus de Israel, pero hoy sabemos que no solo serán los no convertidos de Israel que serán juzgados, sino también los impíos de
todas las naciones. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? En el libro de Apocalipsis se nos enseña que aquí sucederá el día que finalmente Cristo establecerá en esta tierra su reino milenial. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 4 al 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En tercer lugar, aquellos que dejan todo por seguir a Cristo serán recompensados en esta tierra. Escuche lo que dijo Jesucristo. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más. En Lucas se lee de la siguiente manera. Escuche Lucas capítulo 18, versículo del 20 al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Jesús nos promete hacernos ricos en esta tierra. No promete, pero sí promete bendecirnos y darnos una vida de propósito, de la cual todos aquellos que nos hallemos en su voluntad nos sintamos felices. En cuarto lugar, aquellos que dejan todo por seguir a Cristo ganan la vida eterna. Y dice: y heredará la vida eterna. La mayor recompensa que una persona puede tener es que sus pecados le sean perdonados y recibir la salvación de su alma. Cristo nos promete la vida eterna y eso no tiene precio. Los humildes heredarán, serán los más exaltados. Mire Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo promete que los más humildes serán los más exaltados en el reino de los cielos. Lo cierto es que la gloria no le pertenece a ningún hombre de esta tierra, ni siquiera a aquellos que son los más usados por Dios. Muchos en esta tierra reciben las adoraciones y aplausos del mundo y se exaltan a sí mismos por los dones que poseen. Pero se les olvida que todo lo que tienen se les ha otorgado por parte de Dios. El apóstol Pablo era un hombre exitoso, muy admirado entre el pueblo cristiano que podía jactarse, pero no lo hacía porque reconocía que todos sus dones no provenían de él, sino de la gracia que le había sido dada. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo decía que por la gracia de Dios él era lo que era y reconocía que había hecho mucho, porque ciertamente lo había hecho. Pero rápidamente, antes de jactarse, reconocía que no era él, sino la gracia de Dios que actuaba en él. Aquel día muchos que están acostumbrados a la preeminencia y los primeros lugares
se darán cuenta que serán los últimos, porque no aprendieron a darle la gracia a Cristo. Muchos primeros serán postreros, dijo Jesús. Juan el Bautista era un hombre que huía de la popularidad de los hombres. De hecho, cuando le preguntaron quién era, nunca se lo declaró directamente. Escuché Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Sí, si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Realmente él era el cumplimiento de todas las profecías de Isaías y Malaquías. El espíritu de Elías estaba en él, pero nunca alardeó de eso. Solo se autonombraba una voz que clamaba en el desierto y constantemente estaba dirigiendo la atención de la gente a Cristo. Él no quería que la gente se fijara en su persona. No quería que la gente hablara de lo maravilloso que era su ministerio. Solo quería que la gente conociera a Cristo y le pudiera seguir. Y allí sus sabias palabras, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Todos debemos hacer esto. Aprender a ser humildes y rendir nuestros talentos y triunfos a Cristo. Buscar que su nombre sea glorificado y no el nuestro. Buscar la verdadera humildad, porque cuando esto sea así, Cristo nos exaltará. Aquí en este mundo a lo mejor no seremos famosos, pero si buscamos la gloria de Dios y no la nuestra, podemos estar seguros de que seremos exaltados por Él en la eternidad. ¿Qué dijo? Pero muchos de los primeros serán postreros y postreros primeros. Maravillosa la palabra de Dios, ¿no es cierto? Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la promesa de la vida abundante en la tierra y la vida eterna mañana en los cielos. Reinar contigo, eso es maravilloso, Señor. Por eso te alabamos, por eso te damos gracias, por eso te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios también en el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.